3. Reacciones en fase gaseosa en reactores de lecho empacado o llamados también PBR con caída de presión. Caso 1. Cuando delta es igual a 0, es decir, cuando el cambio relativo molar es igual a 0, lo que implicará una solución analítica de las ecuaciones de diseño. Este ejercicio tenemos como modelo estequiométrico A más B produce 2C, es decir, una mol de A más una mol de B produce 2 moles de C. La alimentación al reactor PBR se considera equimolar, es decir, hay la misma cantidad de A que de B en la corriente de entrada. Vemos aquí un pequeño detalle de lo que sería un reactor PBR con la idealización del catalizador en forma de esfera. Esto en la realidad es una aproximación, ya que el catalizador no es perfectamente esférico, pero esto es una buena aproximación a lo que sucede. La constante cinética es igual a 1.5 litros a la 6 mol kilogramos de catalizador por minuto. Es decir, vamos a trabajar a temperatura constante. Es un sistema isotérmico. La constante alfa es la constante que caracteriza las dimensiones físicas de este lecho empacado. Y la cantidad de catalizador disponible es de 100 kilogramos. Hay que encontrar qué conversión se puede llegar bajo estas condiciones. Vemos aquí un pequeño diagrama. Las concentraciones iniciales de A y de B son iguales. Aquí sería también, como pueden ver, cómo estaría ubicado el catalizador, y tendremos que encontrar la conversión a la cual podremos alcanzar. Primero tenemos la ecuación de diseño. Recuerde usted que la ecuación de diseño nos dice la relación entre la conversión alcanzada y la cantidad de catalizador es igual al modelo cinético dividido entre el flujo molar inicial del componente de referencia, que en este caso es A. Vemos también, nos es dado el modelo cinético. Recuerde que el modelo cinético es la velocidad a la cual se descompone el componente de referencia con respecto a la cantidad de catalizador gastada y tiempo. En este caso es K, que es la constante cinética, por C sub A por C sub B. El siguiente paso es desarrollar el balance molar. Esto es extremadamente importante, ya que de aquí saldrán los flujos que nos servirán para definir las concentraciones en términos de la conversión alcanzada. Entonces, primero que todo, vamos a ver aquí las especies involucradas y los flujos de entrada. Como nos dice el ejercicio, la entrada del reactor o los flujos molares son equimolares, es decir, la misma cantidad de moles de A que de B, por eso los definimos solamente en términos de A. Y entonces la suma algebraica de estas cantidades es 2F sub A. Es decir, este es el flujo total inicial de moles, el que entra al reactor. Con respecto a la reacción, aquí definimos la cantidad de moles de A que van a reaccionar, que es F sub A0 por X sub A. Y vemos aquí el término negativo, porque esto es una velocidad de ¿qué? De gasto, una velocidad de reacción. La relación molar entre A y B es 1, es decir, por cada mol de A reacciona 1 de B, es decir, que la misma cantidad de moles reaccionan tanto de A como de B. Y a la producción de C, vemos que por cada mol de A se produce el doble de moles, es decir, por eso es que multiplicamos esto por 2 simplemente, y ojo, con el signo positivo. Entonces, si nosotros vemos aquí, la suma algebraica de este término es 0. Para la salida del reactor, es decir, después de la reacción, vemos lo que entra menos lo que reacciona es igual a lo que sale, es decir, F sub A0 menos F sub A0 por X. Aquí simplificamos, sacamos factor común F sub A0 y nos queda este término. El término de B es totalmente igual, y aquí el término de C es lo que entra, que es 0, ya que es un producto, no entra nada, más lo que se forma por reacción es igual a lo que sale. Si nosotros simplificamos esto algebraicamente, si sumamos algebraicamente, nos da que el flujo molar después de la reacción es 2F sub A0. Vemos que estos dos términos son iguales, por eso es que se dice que el cambio relativo molar es 0, porque entran el mismo número de moles
antes de la reacción y el mismo número de moles después de la reacción. No los mismos componentes, el mismo número de moles. Entonces, una vez ya tenemos hecho el balance molar, vamos a definir las concentraciones. Recuerde que ya sea que usted esté trabajando en sistemas compresibles o incompresibles, la concentración de cada especie es igual al flujo de esa especie sobre el flujo volumétrico. En este caso, estamos trabajando en un sistema compresible, es decir, un sistema de densidad variable. Y que vamos a tener en cuenta también la caída de presión. Es decir, esta es la expresión general que define el flujo volumétrico con caída de presión. Entonces con esto ya aquí ponemos el flujo molar de A, que lo sacamos aquí del balance molar, sobre nu sub 0. Entonces definitivamente nos queda que C sub A es igual a C sub A0 por 1 menos X por P sobre 1 más epsilon por X por P sub 0. Podemos ahora definir tanto C sub A como las diferentes concentraciones que vamos a tener dentro del reactor. Para este caso en particular tenemos la caída de presión que hay que tener en cuenta y delta es igual a 0. Delta es igual a 0. De todas maneras vamos a calcularlo para demostrar que es así. Recuerde que delta es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. En este caso sería 2 menos 2, que es igual a 0. La fracción molar inicial del componente de referencia, ¿cuál es? Es el flujo de entrada del componente de referencia sobre el flujo molar total de entrada. Esto, viendo en el balance molar, F sub A0 sobre 2 veces F sub A0, es decir, la fracción molar inicial del componente de referencia es 1 medio. Entonces, epsilon es igual a delta, que es 0, por 1 medio, es decir, epsilon vale 0. Al epsilon vale 0, las expresiones de concentración se simplifican, es decir, no hay que tener en cuenta el denominador, es decir, nuestra concentración tanto de A como de B queda de esta manera. Y estas dos concentraciones tienen que ir dentro, hay que reemplazarla en el modelo cinético. Es decir, K por C sub A, que es esta parte de aquí, por C sub B, que es esta parte, quedando entonces de esta manera nuestro modelo cinético. K por C sub A0 cuadrado por 1 menos X al cuadrado por I cuadrado. Recuerde que I es la fracción de presión, que es la presión en el reactor sobre la presión en la boca del reactor, es decir, la presión inicial. Entonces, siguiendo, ahora vamos a definir la expresión o la ecuación diferencial que nos da la caída de presión o la fracción de presión por el gasto de catalizador. Esta ecuación es una ecuación característica de los lechos empacados. Si epsilon, en este caso epsilon vale 0, la ecuación diferencial se simplifica a esta forma. O también, como se dice, se desacopla. ¿Qué significa que se desacopla? Que usted puede resolver esta ecuación sin tener en cuenta la otra. Es decir, la puede resolver directamente por separación de variables. ¿Ve? Eso se llama cuando una ecuación, como las ecuaciones se desacoplan, se pueden resolver cada una por aparte. En este caso, esta la podemos resolver por separación de variables. Todo lo que es la fracción de presión se pone de un lado y todo lo que es gasto de catalizador se pone en el otro. Y vemos que esas dos variables, el catalizador, la variable que es la variable independiente, va entre 0 y W sub 0, que son 100 kilogramos. Y la fracción de presión va entre 1 y 0, ya que en la boca del reactor la fracción de presión es 1 y al final de la variable, el máximo valor que va a tomar es 0. Integrando a ambos lados en estas variables nos da que la fracción de presión es igual a raíz de 1 menos alfa por W. Es decir, ya tenemos directamente, solamente dándole valores de gasto de catalizador en kilogramos, ya tenemos que el valor de fracción de presión. Esto es importante porque cuando solucionemos la otra ecuación diferencial nos va a pedir en cada paso, digamos que en cada paso de solución, ya sea numérico o analítico, nos va a pedir un valor de fracción de presión y ya lo tenemos aquí. Entonces, vemos que esa ecuación de fracción de presión
la podemos reemplazar dentro de nuestra ¿qué? Dentro de nuestra modelo cinético, quedando nuestro modelo cinético de esta manera. Ese modelo cinético vamos a reemplazarlo dentro de nuestra ecuación de diseño, quedando nuestra ecuación de diseño así. Es decir, ya no quedan solamente en esta ecuación de diseño dos variables, que son la conversión y el gasto de catalizador. Esta ecuación, dependiendo del su grado de complejidad, se soluciona ya sea analíticamente o numéricamente. En este caso, para nuestra fortuna, puede reemplazarse o puede solucionarse por separación de variables. Es decir, usted todo lo que sea conversión lo pone de un lado y todo lo que sea gasto de catalizador del otro y puede integrar independientemente. Vemos que si integramos entre 0 y la conversión alcanzada, y aquí integramos entre 0 y el gasto de catalizador, aquí están las variables. Si nosotros integramos a ambos lados, nos queda una expresión analítica que directamente nos da la conversión alcanzada, porque como usted puede ver, la única variable desconocida es conversión, porque ya lo demás, por ejemplo, C sub a 0, K, C sub a 0 cuadrado, W sub 0, alfa, todo ya es conocido. Si nosotros reemplazamos esos valores, nos queda que la conversión alcanzada cuando delta o epsilon valen 0 es de 0,6. Ese es el primer caso para este tipo de ejercicio. Entonces, pero también hay la situación cuando ¿qué? Cuando alfa es igual a 0, es decir, si nosotros no tenemos en cuenta la caída de presión. Si nosotros no tenemos en cuenta la caída de presión, nos da que nuestra conversión alcanzada es de 0,75. Es decir, vemos que cuanto más se idealiza el reactor, la conversión es más alta. Entonces ya tendremos en cuenta que estos modelos vamos llegando a un punto en que se van pareciendo cada vez más a los reactores reales. Ahora vamos a analizar el caso 2. El caso 2 es cuando delta es diferente de 0. Esto implica que ya no se va a poder simplificar las ecuaciones, ya no se van a desacoplar las ecuaciones y implicará una solución numérica del sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces vemos aquí, vamos a plantear el modelo estequiométrico A más 2B produce C. Entonces vemos que nos dan la presión inicial, ¿sí? la presión en la boca del reactor, el flujo molar inicial del componente de referencia, la concentración inicial, y nos dicen que la alimentación es estequiométrica en AB. ¿Qué significa ser estequiométrica? Que tiene la misma proporción que en la reacción química, es decir, vamos a tener el doble de moles de B que de A. Es decir, si A son 2 moles por minuto, B serán 4 moles por minuto. Vamos a tener en cuenta además la fracción de presión, es decir, la caída de presión en el reactor, que recuerden que es un reactor PBR, y tenemos la constante cinética, que vamos a trabajar en este caso isotérmicamente, y la constante alfa, que caracteriza las dimensiones físicas del reactor. Entonces la metodología es igual, la metodología es análoga. Tenemos nuestra ecuación de diseño, tenemos el modelo cinético que nos es dado, en este caso el modelo es K por C sub A por C sub B al cuadrado. Siguiente, pues vamos a hacer el balance molar. Con el balance molar, es decir, recuerda que indistintamente tenemos un flujo de A, como es estequiométrico, es el doble, recuerda que B es el doble de moles de A, no entra C, y la suma estequiométrica es 3 veces F sub A 0. Con respecto a la reacción, tenemos que reaccionar lo que entra de A por la conversión. Como es el doble, pues entra el doble de lo que reacciona, el doble, porque por cada mol de A reaccionan el doble de moles, entonces se pone 2 veces lo que reacciona de A. De C, por cada mol de A llega o se crea una de C, la misma cantidad que A que de C. Y si sumamos esto algebraicamente nos da menos 2F sub a 0 por X sub A. Entonces, para la salida, lo que entra menos lo que reacciona es lo que sale. Entonces sumamos algebraicamente y vemos, aquí tenemos el flujo molar en cualquier momento, o sea, la salida, el flujo molar de B, el flujo molar de C,
y el flujo total, que es la suma algebraica, que es F sub a 0, que multiplica a 3 menos 2 por X sub A. Entonces ya tenemos definidos los flujos molares. Entonces definamos ahora las concentraciones. Recuerda que la concentración en términos generales es flujo molar sobre flujo volumétrico. El flujo molar lo sacamos del balance de materia, el balance molar, el balance de materia. Y nu es la fórmula general cuando tenemos sistemas de densidad variables con caída de presión. Es decir, dividimos flujo molar entre el flujo volumétrico. Nos da esta expresión para C sub A. Análogamente, lo hacemos para las demás especies, en este caso C sub B. Ya tenemos, recuerda, que esta Y es la relación entre la presión y la presión inicial. Entonces, ya tenemos C sub A y C sub B, pero también necesitamos épsilon. En este caso, primero calculamos delta. Recuerda que delta es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos menos los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Entonces, en los productos, recuerda la reacción química, tenemos uno, ya que solo hay un producto, digamos que el coeficiente estequiométrico del producto es 1, y tenemos los coeficientes estequiométricos de los reactivos. ¿Ve? Estamos aquí los productos y los reactivos. Entonces, aquí tenemos que nuestro coeficiente estequiométrico, en este caso el coeficiente delta es menos 2. Entonces, también tenemos aquí la fracción molar inicial del componente de referencia es igual a flujo inicial del componente de referencia sobre el flujo total inicial. En este caso sería F sub a 0 sobre 3 veces F sub a 0. Recuerda que este valor, ¿de dónde lo sacamos? De aquí, del balance de materia. Mira, este es el flujo molar inicial total. Entonces, esto lo ponemos aquí y nos da que la fracción molar inicial del componente de referencia es 1/3. Entonces, epsilon es igual a ¿qué? A delta, que es menos 2, y multiplicado por la fracción molar inicial del componente de referencia, que es 1/3. Es decir, esto nos da menos 2/3, epsilon. Entonces, ahora con estos datos, primero vamos a reemplazar las concentraciones de A y de B dentro de nuestro modelo cinético. Y también ya tenemos epsilon aquí, que es menos 0,666, que es menos 2/3. Reemplazamos y nos queda esta expresión, es decir, esta es la expresión de velocidad que es función de la conversión y es función también de la presión. En este caso, específicamente de la presión de presión. Con esto, reemplazamos esta expresión de velocidad en la ecuación de diseño y también la tenemos que resolver junto con la expresión de caída de presión en el reactor. Recuerda que tú aquí tienes conversión, cantidad de catalizados, pero también tienes que fracción de presión. Entonces necesitas otra ecuación que te dé los valores de fracción de presión con respecto a la cantidad de catalizados. Por eso es que se tienen que resolver juntas. Esto es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas. La variable independiente es W, que va entre 0 y 100, es decir, hay que discretizar el espacio entre 0 y 100. La fracción, digamos, la conversión, perdón, va entre 0 y la conversión alcanzada, y la fracción de presión va entre 1 y la fracción alcanzada dentro del reactor. F sub a 0, 2 moles por minuto, C sub a 0, 0,2 moles por decímetro cúbico. Este sistema se puede resolver por diferentes herramientas. En este caso, nosotros utilizamos Polymath, que es un software especializado, y nos dio los perfiles. ¿Qué perfiles? Aquí están los perfiles. El primer perfil que vemos es el de la fracción de presión. Es decir, en la boca del reactor, al principio del reactor, tenemos una fracción de presión de 1. Y a medida que va avanzando a través del reactor reactivo, esa fracción de presión va cayendo, casi cae hasta un 90%. Lo bueno de usar fracción de presión es que puede graficar la conversión, que vemos la conversión llega casi hasta un 90% con los 100 kilogramos de catalizador,
Y también sobre la misma gráfica puedes pintar aquí la fracción de presión, ya que las dos variables tienen un rango entre 0 y 1. Entonces vemos aquí que a medida que se utiliza el catalizador, va aumentando la conversión casi hasta un 90%. Y la fracción de presión cae un 90%. Es decir, digamos, desde la presión que haya en la boca del reactor, cae un 90% cuando ya eh, estén, cuando ya estén al final de esos 100 kilos de catalizador. Entonces, este es el objetivo de este ejercicio.